eh, que vayan conmigo a que podamos en esta tarde reflexionar en Mateo capítulo 24. Este fue el último sermón que Jesús compartió con su pueblo. Un día martes, Jesús murió viernes, o 3 días antes, Jesús compartió con sus discípulos un sermón que hasta el día de hoy nos llena de esperanza. Y al meditar en esta tarde, yo quisiera que ustedes y yo pudiéramos reflexionar en este versículo. ¿Ok? Podemos tener una oración, por favor, y les invito a orar conmigo. Oramos. Dios y Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, porque en este momento tú nos das la oportunidad de abrir tu palabra y estudiarla. Sé con nosotros, Señor, y con todos los hermanos de la iglesia que en este momento están conectándose para poder estar con nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Quiero compartir con ustedes algo que dice Mateo capítulo 24. Vayan conmigo, por favor. Mateo capítulo 24. ¿Están conmigo, por favor? Mateo capítulo 24. Dice allí la Biblia: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Yo quiero que en este momento ustedes puedan mirar conmigo aquí el templo. Quiero que puedan darse cuenta que miren el templo. Este es el famoso templo de Jerusalén. Y los discípulos, una semana antes, estaban ellos había pasado ya cuando los discípulos le habían dicho a Jesús: Jesús, cuando tú vengas en tu reino, tú vas a permitir que estemos contigo. Y recuerdan esa pelea el domingo, que le llamamos hoy en día el domingo de Palmas. Jesús caminó y entró en un asno y la gente le decía: Hosanna, Hosanna al rey. Estamos hablando que hay una conmoción, la gente está esperanzada. Jesús ha hecho milagros, Jesús ha hecho de todo. Por lo tanto, ahora la gente le reconoce como rey y Jesús permite esta adoración y no dice nada. Así que los discípulos están: wow, Señor, espérate, ¿qué va a pasar con todo esto? Porque tú dijiste que todo esto se iba a acabar. Yo recuerdo que cuando tú comenzaste tu ministerio, tú mencionaste que destruirán y ¿qué va a pasar? Y los discípulos, para ellos, este templo era lo mejor que había. Y cuando ellos lo vieron, ellos dijeron: Señor, Mateo 24:1, vuelvo y leo. Cuando Jesús salió de este templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús le dijo lo siguiente, versículo 2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces, versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la palabra de tu venida y del fin del mundo? Recuerden algo, ellos estaban preguntando a Jesús sobre este templo, ¿ok? Sobre este templo. Y le dicen: ¿hasta cuándo va a ser? Y Jesús le dice: mira, este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y ahora ella le pregunta: ¿cuándo será? Quiero que ustedes observen algo. Ellos no le están preguntando a Jesús cuándo será el fin del mundo como tal. Ellos le están preguntando cuándo esto va a ser destruido. Pero en la pregunta, quiero que observen que hay tres preguntas. Pregunta número 1 dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo. 2. ¿Qué señal habrá de que tú vienes por segunda vez? Y 3. El fin del mundo. El fin del siglo. Mateo 24, en este sermón que Jesús va a dar, Jesús va a responder a 3 preguntas. Pregunta número 1 es: ¿cuándo será destruida Jerusalén? ¿Cuándo tú vienes por segunda vez? Y cuándo todo esto
se va a acabar, el fin del mundo. Quiero entonces que vayan conmigo y ahora vamos a mirar cuál fue la respuesta de Jesús. Yo el día de hoy no me voy a concentrar en todo el capítulo, tendremos oportunidad para hacer esto en esta ocasión. Solamente quiero meditar en 3 versículos en particulares. Versículo 6, versículo 7 y versículo 8. Porque me parece a mí que estos 3 versículos llevan un mensaje que en este momento especial, que nosotros estamos muchos en nuestras casas, que algunos lugares están completamente cerrados y que existe una gran preocupación sobre las profecías bíblicas, el fin del mundo y esta enfermedad que nos ha agobiado en los últimos días, el coronavirus. Yo creo que leer estos versículos pudieran darnos quizá esperanza en medio de todo de esta turbación que estamos enfrentando. Dice allí la palabra de Dios: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Este versículo aquí narra varias cosas, que es la que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. Número 1. Van a oír de guerras y rumores de guerras. Bueno, la palabra en Lucas, cuando menciona este versículo, Lucas no dice rumores de guerra, porque ya él dijo, oiréis de guerra. Y si tú oyes de guerra, es que ya hay rumor. Lucas, cuando habla de cuando habla de este mismo discurso en el capítulo 21, Lucas usa una palabra diferente. Quiero buscarlo aquí, Lucas capítulo 21, si me acompañan. Versículo 11. Dice: no, versículo 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. O sea, aquí Lucas, en vez de usar rumores de guerra, él usa sediciones. En otras palabras, tumultos, personas que no están haciendo la guerra, pero están haciendo tumultos en diferentes lugares, saqueando. A eso es lo que se refiere. Y esto no es algo que ha de extrañar. No hemos tenido guerra desde el tiempo mismo de Jesús hasta el día de hoy. Han habido guerras que se acabó. Muchas guerras. Sigue diciendo el texto que en los últimos días habrá pestes y hambre. Yo creo que estas son las 2 palabras que quizás nos interesan más. Pestes. Pestes. En Mateo, la peste no aparece como tal. Fue agregada más tarde y fue insertada la palabra. Aparece en Lucas. Lucas 21, 10 y 11. Así que, aunque Mateo no le escribió la palabra peste, no significa que Jesús no dijo que en los últimos días iban a venir pestes. Y yo creo que esto del coronavirus es parte de esta pestes, ¿verdad que sí? Y al igual que muchas enfermedades, la fiebre porcina que tuvimos, enfermedades siempre, digamos la fiebre de España, que le llamaba así hispana, la fiebre hispana, pero miren, hay muchas fiebres, hay muchas enfermedades, muchas pestes que han habido a través de la historia. Por eso es importante tomar en consideración qué Jesús nos recomienda en tiempos de crisis como este. Lo siguiente. 3 consejos Jesús nos da, que es lo que yo quiero reflexionar con ustedes. Número 1, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. El primer elemento que yo quiero que ustedes observen de estos es que Jesús está dando aquí señales. Señales de algo que va a pasar.
Y lo primero que Él quiere que nosotros sepamos es, cuando estas señales pasen, enfermedades vengan, crisis vengan, lo que quiero que recuerdan es, no os turbéis, no os turbéis. ¿Qué significa turbarse? ¿Qué significa alarmarse? ¿Qué significa llegar a una situación de este tipo? Esta expresión turbarse aparece en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2. Yo creo que vayan allí conmigo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2. Muy bien. Dice allí la palabra de Dios. Pero voy a leer el 1 para que tengamos el contexto. Dice, pero con respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. O sea, está hablando aquí Pablo con respecto a que Jesús viene por segunda vez y las señales y eso. Él quiere rogarnos algo. Número 1, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis. La misma palabra que dijo Jesús en Mateo 24. No os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera carta de nosotros, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Yo no sé qué, espérate. Jesús da señales y de repente dice, no os turbéis. Según de Timoteo, dice que la palabra turbar en relación a la venida de Jesús se refiere, no apresuren la venida, no se sientan, no se alarmen. Son señales del fin del mundo, pero no es como cuando uno ve una carretera y uno va, digamos, camino ahora mismo a nosotros que vivimos aquí en Nueva York, en Massachusetts, y queremos ir a Nueva York. Automáticamente, cuando llegamos a la calle 95, a la autopista, vemos un letrero, Camino Nueva York. A veces nos dice a qué distancia nos queda, pero a veces solamente vemos el letrero que dice Nueva York. Eso no significa que usted llegó a Nueva York. Significa que usted está recibiendo señales de que por ahí va el camino. Cuando Jesús dio todas estas señales, era para que la tomáramos justamente en estos sentidos. Algunas personas le dicen en inglés, estos son signposts. Estas señales de tránsito que tú ves a través del camino, que te indican que tú vas en el lugar correcto, pero no te dicen que ya llegaste. Simplemente te dicen, continúa, está bien, pero esto no es todavía. Por eso el texto dice, no se turben, no se alarmen, tranquilícense. Estas son cosas que yo la anuncié, son señales, pero quiero que entiendan que hasta allí deben quedarse. ¿Okay? No hagan más de allí. Mateo 24, entonces, lo que quiere es primero dejarnos saber que cuando veamos estas señales, estamos en el sendero correcto. Que Jesús realmente viene y que esto nos despierta un interés de que necesitamos algo mejor. Quiero compartir con ustedes una cita de Ellen G. White del libro Joya de los Testimonios, página 161, el volumen 1. El libro, Ellen G. White, hablando de las falsificaciones de los dones del Espíritu, dice algo que quizás tiene relación con lo que estamos hablando ahora sobre el fin. Dice así lo siguiente. No se quedan satisfechos con una reunión a menos que sientan cierto poder y momentos felices. Trabajan para esto y despiertan sentimientos de excitación. Pero la influencia de tales reuniones no es benéfica. Una vez desaparecida la sensación fugaz de felicidad, descienden más bajo que antes de la reunión, porque su felicidad no proviene de la debida fuente. ¿De qué proviene la felicidad? Miren, hoy en día tenemos personas que lo único que hacen es leer periódico, leer noticias y preocuparse. ¡Ay, este es el fin del mundo! ¡Mira esta señal que no va! Su consagración depende
de estas señales. En el momento que el periódico desaparece, en el momento que Facebook no nos menciona más la noticia, en el momento que cuando abrimos Google no vemos ninguna información sobre eventos finales, automáticamente nuestra fe se enfría porque nos estamos fundamentando no en la palabra de Dios, sino que nos estamos fundamentando en esa excitación de eventos que nos están agobiando a nuestro alrededor. Y sigue diciendo: las reuniones más provechosas para el progreso espiritual son aquellas que se caracterizan por la solemnidad y el escudriñamiento profundo del corazón, en las cuales cada uno procura conocerse a sí mismo y con fervor y profunda humildad se esfuerza por aprender de Cristo. Wow. Yo creo que hay muchas personas que quieren bautizarse. Eso es buenísimo. Pero yo no quiero que tú fundamentes tu fe en señales. Yo no quiero que tú fundamentes tu fe en los acontecimientos. Los acontecimientos son solamente señales que te indican que vas en el camino correcto. Pero solamente eso. Tu fe debe estar fundamentada en Cristo Jesús. Y esto que nos está pasando, entonces, debería dejarnos a nosotros entender nuestra necesidad, nuestra preocupación de que Cristo florezca en nuestra vida. Eso es todo. Quiero que miremos algo más. En el versículo 6 de Mateo 24. Lo primero que Jesús quiso dejarnos saber es, número 1, no os turbéis. No os turbéis no solamente significa no se preocupen, no se angustien, las cosas vienen mal. No. No solamente dice eso. No os turbéis también significa no precipiten la venida de Jesús. Manténganse con calma. ¿Ok? Manténganse con calma. Que Cristo viene, pero estas son solamente señales de que Él viene, no la señal de que ya Él vino. ¿Ok? Dice lo siguiente: mirad que no os turbéis. ¿Y por qué Jesús dice no os turbéis? Aquí dice lo siguiente: porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, en otras palabras, miren, guerra avisada, dice un viejo refrán, no mata soldado. ¿Ok? Y si lo mata es por descuidado. Este versículo me dice, mira, cuando tú ves estas pestes, cuando tú ves estas señales, estas preocupaciones que tú dices, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago? No te lo dije yo eso con tiempo, eso iba a venir. Dime, no te lo dije ya. Es a veces que somos como tercos. O sea, Dios nos dice, estas señales van a venir, vienen y nos asustamos. Es como que si no estuviéramos recordando lo que Él nos dijo. Guerra avisada no mata soldado. Y Jesús nos comunicó, todo esto va a acontecer. Por lo tanto, te estoy diciendo lo siguiente: yo estoy en control. Y yo quiero que tú sepas en esta tarde, que me estás escuchando en tu casa, allí cómodo, aquí estás recostado, sentado, que Dios está al control. Y como Dios está al control, no te turbes, no te angusties. Haz los preparativos que tenga que tomar, pero no te angusties, porque Dios está ¿qué? En control. Y si Dios está en control, entonces el enemigo no tiene nada que hacer con nosotros. Y si Dios está en control, significa que todo esto puede acontecer como fue predicho. Dios, en su divina sabiduría, dijo, esto va a pasar, yo lo estoy controlando, yo sé lo que va a pasar, pero no te preocupes, al final yo le voy a dar liberación. Pero es necesario que esto primero pase. Y esa es la palabra que me llama la atención. Es necesario. Esa palabra es necesario aparece muchas veces. Por ejemplo, miren, vamos a buscar un versículo que ustedes recuerdan mucho. Lucas, capítulo 24. Jesús murió y hay unos discípulos que están turbados porque Jesús ha muerto. Y dicen lo siguiente, Lucas capítulo 24, versículo 26, dice, bueno, leo el 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. No era necesario
que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, eso le está diciendo a los discípulos, mira, tú leíste la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Qué decía la Biblia sobre mí, sobre yo que era el Mesías? Que iba a morir, ¿verdad que sí? Y esto pasó, entonces, ¿por qué no seas insensato? So, Mateo 24:6 dice, mira, van a venir guerras y rumores de guerra, o sea, pero no se preocupen. Es necesario que esto pase. Es decir, yo lo profetice. No se preocupen. Cálmense. Que yo lo profeticé y por lo tanto estoy en control. Y en medio de este control, yo quiero que tú sepas que tu vida debe estar entonces afianzada en mí. Mateo da un tercer consejo de qué debemos hacer en momentos de preocupación. Versículo 6 termina diciendo, pero aún no es que el fin. El 8 dirá, y todo esto será principio de dolores. Pero aún no es el fin. Principios de dolores. Lo que se está diciendo es lo siguiente, apenas comenzamos. ¿Cómo así, pastor? ¿Va a venir más coronavirus? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, las profecías dicen que van a venir eventos más catastróficos. Eventos que de alguna manera u otra van a llevar a las personas a desear haber muerto. Dice Apocalipsis capítulo 6 que dirán, piedras caed sobre nosotros, porque la gente está tan angustiada que deseará mejor morir que enfrentar los eventos finales. Esto que estamos viviendo es apenas que principio de dolores, no es el fin. Así que no te turbes. Si tú sabes que hoy va a pasar algo malo, pero mañana viene lo peor, automáticamente se te va. Es como cuando a uno le duele, uno tiene un dolor simplemente en la mano y de repente uno comienza a caminar y se da en el dedo meñique del pie, ya sea con una cama. Mira, automáticamente a usted el dolor que tenía se le va. El dolor que porque el dolor que tienen los pies es mucho más fuerte. Jesús lo comparó a esto como una mujer que da luz de parto. Dice allí como principios de dolor. Esa palabra principios de dolores era utilizada en la Biblia solamente para hablar de los embarazos que tenían las mujeres que cuando estaban embarazadas, comenzaban a tener estos dolores, pero estos eran principios del dolor final que iban a tener el día que dieran a luz y finalmente vieran a su hijo. Pero, al igual que esta ilustración, los profetas la usan mucho y Jesús también, porque es la mejor ilustración para hablar del cristiano. Es decir, las cosas son fuertes ahora, se van a poner peor, pero cuando el niño nazca, no importa el dolor que la mujer pasa durante el embarazo, esa felicidad de ver ese niño le enjagua esas lágrimas. Y Jesús nos está diciendo lo siguiente, lo que va a ser fuerte, pero sabiendo que al final vamos a tener la gloria, eso nos quitará completamente el enfoque en lo malo y nos hará preocupar más por obtener la salvación tan prometida. Yo quisiera que en esta tarde tú pudieras reflexionar en estos tres detalles. No te turbes. No te turbes. Las cosas vienen peores. Tan peores que la Biblia describe que a los discípulos llegó a pasar algo tan grave que, por ejemplo, en Lamentaciones 2:20 dice que las madres llegaron a comerse a sus hijos porque estaban desesperadas por comer algo. Y ellos creían que ese era el fin. Eso fue lo de menos. Eso fue solamente principios de dolores. Así que yo quiero que tú en estas señales, yo quiero que tú veas que Cristo viene pronto. Yo quiero que tú te preocupes. Pero sobre todo, yo quiero que tú reflexiones que si esto es el principio, tu fe debería madurar un poquito más. Porque de lo contrario, si para ti es difícil aguantar las catástrofes del presente, será casi imposible entonces aguantar las catástrofes finales. Hay un versículo que a mí me encanta mucho que está en Jeremías capítulo 12, versículo 5 y que quisiera terminar esta meditación leyéndola. Jeremías capítulo 12. Dice lo siguiente. Dice, si corriste
con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? En otras palabras, si cuando tú estás corriendo por ti mismo, tú te cansas, imagínate tú haciendo una carrera con caballo. O sea, si a pie tú te cansas corriendo con otro ser humano, ¿qué sería correr con un caballo? Y sigue diciendo, y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Esta era una imagen de que el Jordán se desbordaba. Tú imagínate tú, si cuando hay paz, tú te vuelves, te preocupas demasiado, ¿qué será cuando venga la guerra? O sea, este versículo nos hace un llamado a hacer una preparación en el presente. Nuestra fe no se fundamenta, no se hace fuerte, no se hace firme en los tiempos finales. Nuestra fe se hace firme ahora, en los tiempos en los cuales tenemos libertad, en el tiempo de paz. Y Jesús, por eso, cuando mencionó todas estas señales, dijo lo siguiente, vuelvo y repito los 3 elementos. Número 1, cuando vean estas cosas, recuerden, estas son solamente principios, son señales, no es el fin. 2, no se preocupen, yo estoy en control. Y esperen firmemente que al fin ustedes van a ser salvos. Y entonces, Mateo 24, 13, termina con el mensaje final. Yo le digo mensaje final porque si la pregunta es, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? Nuestra mayor preocupación es el fin. Señor, estamos sufriendo. ¿Cuándo esto se acaba? Mateo 24, 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién va a ser salvo? El que persevere, el que aguanta. Esa es la palabra que aparece allí en hebreo, que aparece allí en griego, upomoné, el que soporta, el que soporta. Hebreos capítulo 2, versículo 2, cuando habla de Jesús, que dice, quien menospreció todo y sufrió la cruz, es decir, aguantó. Y también la palabra que aparece en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice, aquí está la paciencia. La palabra paciencia es upomoné. En otras palabras, aquí están los que aguantan. So, Apocalipsis, Mateo 24, 13 está diciendo, aquí están el que permanezca, en otras palabras, el que aguante, soporte, así como Jesús soportó, así como en Apocalipsis capítulo 14 van a haber un grupo que va a soportar a la bestia y a su imagen. Ese grupo, el que aguante, va a soportar y va a llegar hasta el fin. ¿Cómo entonces uno soporta? ¿Cómo uno saca fuerza? ¿Cómo uno en este medio de calamidad uno dice, Señor, es que no puedo, pastor, no es que no quiere, mire, pastor, es que las cosas están difíciles, ¿cómo soporto? El versículo 14 entonces dice cómo usted soporta. Dice Mateo 24, 14, dice, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Usted dirá, ¿cómo está allí el versículo? Sí, mírenlo cómo está. Dice el versículo que el fin llega cuando el evangelio sea predicado. Pero Mateo 24, 13 dice, el que persevere, ese llegará al fin. O sea, si tú perseveras, tú llegas al fin. Mateo 24, 14, el fin llega cuando se predica. Por lo tanto, el concepto de perseverar no solamente tiene que ver con aguantar la situación y sostenerse, también tiene que ver con perseverar en la predicación. Yo creo que este es el mejor momento para que tú y yo aprovechemos para decirle a nuestros amigos, a nuestras amistades, a las personas que de alguna manera u otra nos relacionamos, que Cristo viene pronto y que estos son solamente señales de su venida y que por lo tanto tú y yo debemos prepararnos. Ojalá que esta plaga, esta peste que estamos enfrentando, sea la mayor motivación para que tú y yo en definitiva le digamos a Dios, Señor, perdóname por lo que he estado haciendo y haz de mí una nueva criatura, porque yo realmente perseverar y he aprendido que solamente hay esperanza en ti, que en el ser humano o en nada que me rodea va a haber esperanza. Que nuestra esperanza no sea aquí en Jerusalén, que nuestra esperanza sea en la Jerusalén celestial, donde se nos promete cielo nuevo, tierra nueva, donde finalmente el dolor no va a existir. Yo quisiera invitarte, quisiera desafiarte a que tú te tomes este tiempo en el cual tú estás en tu casa tranquilo. Algunos de ustedes tal vez estarán trabajando por el tiempo que tienen. Pero si tú tenías excusa antes de que no podía leer la Biblia,
Saca tiempo ahora, porque eso es un regalo de Dios para que ahora puedas sacar tiempo y leerla. Que tú tomes tiempo ahora para orar. Que tú tomes tiempo para reconocer que un día no muy lejano, Cristo va a venir a buscar a sus elegidos. Y ojalá que tú seas parte de ese grupo que ha soportado, de ese grupo que ha aguantado, pero sobre todo de ese grupo que ha anunciado que Cristo viene por segunda vez. Que Dios te bendiga mucho y que tú puedas ser de hoy en adelante una bendición para tus seres queridos, una bendición para tus familiares, una bendición para tu familia, una bendición para tus vecinos, pero sobre todo una bendición para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y que pases un feliz sábado. Quisiera en este momento invitarte a que podamos tener una oración y concluir este sermón. Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a tener más fe en ti. A mirar esto simplemente, Señor, como señales, no del fin del mundo, pero señales de que nos indican que tú vienes. Número 2, ayúdanos, Señor, a no preocuparnos tanto, que la esperanza se nos vaya. Y ayúdanos sobre todo, Señor, a confiar de que tú estás finalmente en control. Bendice a todas las personas que de alguna manera u otra se han conectado o más tarde, y que estos eventos que nos están pasando simplemente nos hagan recordar de que esto solamente es el principio y que solo aquellos que te busquen a ti de corazón podrán soportar, podrán aguantar y podrán ver la liberación que Cristo Jesús nos va a dar cuando venga en gloria con sus santos ángeles. En el nombre de Jesús oramos. Amén.